¿Qué es lo que más anhela el hombre? ¿Sabe usted qué es lo que usted más anhela? El que conoce a Dios, el que anhela un día estar en la presencia de Dios, que se esfuerza para un día estar en esa presencia preciosa de Dios. ¿Qué es lo que más anhela uno? ¿Qué más anhela? Ruth, ¿qué es lo que más anhelas tú? ¿Ser obediente? Pero si eres obediente porque estás esperando algo. Pero eso es algo que tú puedes hacer, perfecto. Pero tú anhelas, tú estás cumpliendo los preceptos, esos mandamientos, esos principios en obediencia, porque esperas algo. Pero antes de que estemos, algo tiene que suceder. ¿Qué tiene que suceder? Si nosotros nos morimos antes de que este evento suceda, ¿cuál es ese evento? ¿La qué, perdón? La venida, no la segunda ni la de Escazú, la venida del Señor Jesucristo. Eso es lo que todos nosotros anhelamos. Si no, no estuviésemos aquí. ¿O me equivoco? Si uno anhelara que lloviera, pues uno dice, hoy no la pegan, no llueve. Si uno esperara que fuera diciembre ya y que nos dieran un aguinaldo, tiene mucha fe, pero estamos en febrero y en febrero no hay aguinaldos. Pero sé que no importa la época, no importa el clima, no importa el momento, eso que esperamos vendrá pronto, que es la segunda venida de nuestro Señor. Amén. Eso nunca se puede apartar de su corazón y de mi corazón. Uno debe decir, Señor, ¿será hoy? ¿Será ¿Será esta mañana, esta tarde o noche, cuando el Señor venga? ¿Sabe? Ese mismo sentimiento, sin que el Señor Jesús se fuese, ya se esperaba y se anhelaba. ¿Quiere usted ahora sí acompañarme a la lectura de Lucas 17, verso 20? Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esa es una señal. Es decir, no será anunciado. No se anunciará en CNN que diga, dentro de 37 minutos y contando, viene el Señor. CNN podrá decir, hace 37 minutos que algo sucedió en el ambiente. Gente desapareció. Gente la vimos subir. Camarógrafos y aviones quedaron vacíos porque algo pasó. Pero CNN, ni Canal 7, ni Repretel, ni ningún otro medio podrá decir, faltan 2 minutos, 30 segundos para venir. Faltan 2 minutos, 15 segundos para venir. Faltan 2 minutos, 10. No, a nadie lo podrá decir, porque la venida del Señor no tiene advertencia. Es lo que el Señor dice en esa escritura. Sigo leyendo. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Se estaba refiriendo a sí mismo, estaba refiriendo a la presencia de Él como Dios en medio de ellos, anunciándoles que un día vendría, regresaría. Ok, verso 22, póngale cuidado a ese texto, por favor. Y dijo ahora a los discípulos, ya no a los fariseos que le preguntaban, ya no a los que lo estaban consultando, sino a los fariseos los dejó de lado y a sus discípulos les comienza a hablar. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ok, ya nos dio una señal. Como va o sucedió en los días, en la época, en los momentos de Noé.
ya nos dice que aunque no haya una señal y no nos adviertan de que se acerca el clic, o el tiempo, o el gong, o el sonido de la trompeta, sí nos dice que hay unos elementos que se repitieron en algún momento de la historia. Y usted y yo estuvimos, y queremos ver qué de esas épocas podemos tomar para nosotros en esta mañana. Amén. Sigo leyendo. Verso 27. ¿Qué es lo que pasaba en los días de Noé? El versículo 7 dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. ¡Wow! Ese día se casaban, comían y bebían. Yo digo, ¿y cuál es la diferencia con nosotros? Hoy se casan, comen y beben. Y lo harán más tarde, y lo harán mañana, y lo harán durante los siguientes 100 años. Entonces, ¿por qué será eso una señal? ¿Qué es lo que se hacía en esa época que hoy para nosotros es diferente? Y para los días de Noé es diferente para señalar. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. Aquí hay otra información. Ya no solamente los días de Noé, sino que ahora también nos indica algo más de esos días. Dice: asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban. Wow, agregaron algo más. Vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó todo. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Bueno, como la Escritura nos enseña que va a haber unos elementos, dice el dicho popular, que al buen entendedor, dime con quién andas, yo quiero compartir algo con usted. No, ¿verdad? No es así. Al buen entendedor del corredor no pasa. Pocas palabras. Yo quiero que usted abra su espíritu esta mañana y le permita al Señor hacer algo, porque a mí no me ha dejado tener paz. A mí no me ha dejado tener paz, porque hay algunos elementos que queremos señalar esta mañana que nos puedan servir. ¿Alguna vez usted ha considerado que estamos como esos días de Noé o de Lot? Hoy compramos, hoy vendemos, comemos, bebemos y nos casamos. Eso ha sucedido siempre en los días de Noé, en los días de Jacob, en los días de Isaac, en los días de Juan, en los días de Pablo, en los días de Jesús, en los días de Lutero, en los días de ayer y de antier y de mañana. Así que esos elementos son algo que está detrás de una verdad extraordinaria que queremos ver de qué manera Dios nos ayude en esta mañana a sacarlo. La Biblia nos narra que en Lot se destruye Sodoma y Gomorra, y en Noé se destruye la humanidad entera, y solo viven 8 personas. Noé, Noah y las 3 hijas y sus esposos, o los 3 hijos y sus esposas. 8. En Lot, solamente Lot y sus 2 mujeres, sus 2 muchachas. Pero hay algo de esos días que fueron significativos, porque dice que del cielo cayó azufre, fuego, y arrasó la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Pero también del cielo cayó lluvia e inundó todo lo que estaba como mundo conocido hasta aquel instante, de tal manera que pasaron muchos días, casi 100 años, por suma de años de la vida de Noé, porque no dice la Biblia cuántos años duró la construcción, sino dice que tenía más o menos 500, y allá al año 600 de vida el arca fue puesta en el agua. Si fuesen 40 o 30 o 100, son muchos años para hacer un barco. Pero ese barco tenía un principio de salvar, rescatar, un remanente había que cuidar, y solamente eran 8 personas, solamente eran animales.
para un día de tantos, cuando dejara de llover, descendieran las aguas y la gente pudiera salir de aquel lugar y se cumpliera lo que Dios ya le había dicho a Noé, lo que Dios ya le había dicho también a Adán: fructifiquen, multipliquen y vayan por la tierra. Cuando uno ve que aquella época probablemente no sea igual a la nuestra, uno tiene que preocuparse, porque estamos peor que aquella época. En la escritura y en la historia se narra válgame la redundancia, la historia de muchas etapas de ciudades, de pueblos y naciones que fueron malas, aborrecedoras de Dios, de los principios de Dios, del temor de Dios, de todo. Pero a ninguna de esas se dice que Dios destruyó, ni a esa población, ni a esa nación. Por más malos. Dice que hubo reyes que se esforzaron a tal grado de hacer la maldad para enojar a Dios, pero Dios no destruyó la nación. Aún así, su hijo cuando nace sigue y hace lo malo, pero sigue como rey. Y cuando nace el nieto reemplaza el corazón perdido de su papá y de su abuelo. Y él, este hombre, vuelve a los caminos del Señor, pero no destruyó Dios la nación de Israel por el pecado de los reyes que estuvieron antes de aquel. ¿Por qué quiero compartir esto? Porque aunque la Biblia nos describa naciones malas, no ha habido un castigo de destrucción como si lo hubo en los tiempos de Lot y en los tiempos de Noé. Por eso la vida de esa etapa debe de servirnos a nosotros como ejemplo en esta mañana. Hay algunos elementos previos. Si usted se acuerda cómo era Noé, la Biblia dice que era un hombre justo, un hombre honesto, temeroso de Dios. Y yo quiero compartir el primer punto. ¿Cómo eran los tiempos de aquel mundo? Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Verso 5. Génesis 6, 5. Llegamos. Vamos a ver cómo se describe lo que se vivía y se tenía en esos momentos. Dice, verso 5, capítulo 6, libro de Génesis. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta reptil y hasta las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, dice el verso 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, por favor, siga conmigo en el 9. Estos son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. Noé, varón perfecto en sus generaciones. Y con Noé Dios caminó. Y Noé engendró 3 hijos: Sem, Cam, Jafet. Verso 11. Y se corrompió. Ese es un primer elemento. Ese es un primer elemento que usted y yo deberíamos de tener. Porque además de comer, de beber, de comprar, de vender, hay un elemento que nos está diciendo Génesis: que aunque Noé era un hombre justo y un hombre especial, perfecto, significa que la generación a su alrededor no eran justas y no eran perfectas. Porque para que Noé resalte en medio de una población es porque lo demás era oscuro.
Para que Noé sea visto con justicia es porque le rodeaba un mundo de injusticia. Y para que se vea en él un hombre perfecto es porque los que estaban a su alrededor no lo eran. Eso es un elemento. Y dice la escritura ahí en la parte leída: y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba llena de violencia. Se corrompió y se violentó. Sigo leyendo. Verso número 12. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Verso 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y les manda hacer el arca. Aquí hay otros elementos que nos pueden servir de ejemplo y de ayuda en esta mañana. Cuando la Biblia habla de maldad, cuando la Biblia habla de corrupción, cuando la Biblia habla de una generación mala, es porque así fue. No nos va a contar algo que está mal interpretado o mal analizado, porque es palabra de Dios que Él dice: yo he visto, es el que conoce el corazón del hombre. Yo he visto, porque es el que conoce el caminar del hombre. Yo he visto, porque Él sabe la actitud que el hombre tiene. Y cuando Él dice: yo he visto la maldad, es porque Dios sabe el corazón del hombre. Y yo creo y pienso, amados, que esos elementos deberían de servirnos en esta mañana a usted y a mí. Porque si ha habido una época de violencia, ¿será la de hoy? ¿Ha habido una sociedad corrompida? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Habrá una actitud totalmente nociva hoy con respecto a los días de Jesús y con respecto a los de Noé? Probablemente haya más maldad hoy que ayer. Probablemente haya más. Y alguien dice: no es que son más malos, es que ahora se escuchan más las noticias. Es que ahora, como salen en todo lado por el Face o salen en las diferentes redes sociales, es más notable la maldad. No, la maldad siempre ha estado. Y uno conoce lo que tiene a su alrededor. Uno sabe cuál vecino es malo de malos, que son maldosos. Y a veces se conoce el niño siendo maldoso casi desde siendo un bebé. Yo veía un día, esto es un video cómico, de un niño que apenas comienza a caminar. Cuando ve que su mamá se va a sentar, le quita la silla. Sí, es maldoso desde ya. Y a uno le da gracia, porque yo no aguantaba la risa, no sé si por el niño o por la mamá. Pero es un niño que ya tiene en su corazón algo. Él sabe que cuando le quita la silla, la mamá se cae, todo el mundo se ríe, aunque ella llore. ¿Qué importa que llore mientras los demás disfruten? La escritura que he leído nos da un vistazo de los días de Noé. Quizás sea un anticipo de lo que está por venir y de lo que estamos viviendo hoy. El Señor dice que vio la maldad que había en toda la tierra y que esa intención y sus pensamientos de hacer maldad estaban llenando el corazón del hombre. Y hay tres cosas: violencia, corrupción y maldad. Número 2, ¿qué es que una vida o qué es que una ciudad, qué es que una sociedad sea sociedad violenta? Es donde nadie aguanta nada. Es la ley del talión. Me va a sacar el clavo a como es lugar y no me importa las consecuencias. Alguien me mandó en el Face el ajusticiamiento de otra persona por un sicario. Me suena como que la imagen es en una zona del Caribe, no Costa Rica, tal vez Jamaica, tal vez Haití, algo así me sonó, o en la vieja Limón, de barracones y de zona bananeras. Hay unos hombres en una esquina, y si fuera Limón, es por el Starline que está allí, esa zona en Limón. Vienen dos personas, dos jóvenes en motocicleta. Uno maneja y se aferra bien a su moto. El de atrás
se levanta, se para sobre el descansapié que trae las motos a los lados, se sostiene del muchacho que va manejando y saca un revólver y está filmándose todo como si fuera una película. Y comienza a dispararle a 3 personas que están en una esquina. Fra, 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 fra. Y de repente uno, no es como una película, era real. Uno de ellos es herido, se levanta en el aire por el golpe de la bala, cae al suelo. Otro que estaba por una moto cae al suelo. Y ellos dos, los asesinos sicarios, se van. Quien filmó eso y quien lo subió a la red sabe quiénes son los que mataron a A. Téngalo por seguro que los A van a buscar para matar a los de B. Si no, ejemplo, nuestro Pavas. Cuando los polacos se enojaron con los del diablo e hicieron un infierno aquí. Todos los días aparecía alguien muerto. Todos los días aparecía alguien ajusticiado. Todos los días moría alguien, vecino, conocido, amigo. ¿Por qué? Porque la violencia acampa a nuestro alrededor y nos vamos acostumbrando hasta hacerla algo común y ya no nos afecta. Cuando por los años 70, 75, yo tenía 10, 12, 15 años, se publicaba o venía de México un periódico en color café. Y lo que hablaba era, hombre hizo picadillo a su mujer. Todos nos escandalizamos, por lo menos yo, Huila, y escuchaba a las demás personas hablando de esas catástrofes y de esos daños y ese dolor y esa barbaridad que se hacía en México, porque era una revista mexicana, un periódico mexicano. Pero yo comencé a escuchar de eso unos pocos años después, cuando se dio el crimen de Colima, que tal vez ustedes no se acuerden. Yo me acuerdo porque leí el libro un par de veces de José León Sánchez. Yo me acuerdo de la gente que mataron, que cortaban la cabeza, que cortaban las manos, pero eso salió en los periódicos también hace poco, que encontraron un cuerpo desmembrado y no saben dónde está la cabeza. ¿Saben quién es? Por unos tatuajes en el cuerpo, pero probablemente las manos están en un basurero, los pies están en otro basurero y tal vez la otra parte del cuerpo en otro lugar. Pero la señal quedó, aquel hombre murió de una manera sangrienta y violenta, por una sociedad que es sangrienta y violenta. Ahí donde usted y yo deberíamos de abrir los ojos, porque si eso pasa en su barrio y pasa en el mío, es decir, en el nuestro, es que hay algo que se nos parece a los días de Noé y de Lot, y que debería poner la barba en remojo cada uno de nosotros, porque probablemente la venida del Señor está más cerca hoy que ayer. Por eso es que estoy inquieto. ¿Qué es una tierra de violencia? Lo que califica el Lucas 17 y Génesis 6 que he leído, es una vida totalmente de contradicción. Uno no ve paz, no ve tranquilidad, sino angustia y problema. Le voy a compartir unas estadísticas que preparé allá en el 2010. Y esas estadísticas me asustaron cuando revisaba unos documentos y me las encontré y me sirven para hoy. En el 2010, en el mundo, habían 41 países en guerra. Unos con otros, otros con los unos. 41 conflictos en el 2010. Estamos hablando de 4 años atrás. Probablemente la nieta suya o su hija no había nacido. Sí, esa chiquitina que apenas está comenzando a caminar, sí, pero en el 2010 había 41 países en guerra entre sí. En ese mismo año, la maldad, la violencia iba en aumento. El uso de armas, el tráfico de armas había crecido dramáticamente. La violencia contra las mujeres, ya sea por violación o por asesinato, tuvo que hacerse en Costa Rica una ley para tratar de salvarle la vida a nuestras mujeres. Porque los hombres cogían a las mujeres como si fuera un pochimbol. Y aparecían simplemente muertas porque a él no aceptó que ella ya no lo amaba. Y entonces tuvo que crearse la ley aquella de protección a la mujer. Hace 4 años,
uno escuchaba historias de mujeres y no las deja de escuchar. Todavía ayer o antier matan a alguien. Hombre por celos mata a su esposa o a la que había sido su compañera ahí en San Carlos. Esa violencia es natural, pero nos vamos acostumbrando que cuando vemos la noticia cerramos los ojos, pasamos la página o cambiamos el canal porque qué vergüenza. Pero es que es una verdad. Hay una aberración en nuestro país. El 2010 era la estadística que le estoy compartiendo. Las mujeres más afectadas eran las que tenían entre 15 y 44 años. Había más muertes de mujeres por golpes y por maltrato a sus esposos que mujeres muertas por accidentes automovilísticos. ¿Sabe cuál era el problema mayor en los años 70 en las escuelas y en los colegios? Usted probablemente hacía la misma época esa. Era que masticábamos chicles y lo pegábamos por debajo de la mesa o del pupitre. Ese era uno de los grandes problemas que lo expulsaban a uno. O porque llegábamos tarde porque estábamos jugando futbolín, o porque nos escapábamos para jugar mejenga en la plaza. Por eso llamaban a los papás y nos ponían castigos. El mayor problema en aquella época era por hablar dentro del aula. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que los niños de kinder le practican bullying a los otros niños de kinder. Niñas de primer grado que le hacen sexo oral a sus compañeritos de tercero. Niñas de 9, 10 y 11 años que tienen vida sexual activa. Y no me hagan cara como que, ¿en serio? Sudáfrica es la región del mundo, escúcheme bien, es la región más problemática de 60 países que se evaluaron en el 2010. Y el segundo país es la India, donde una señorita la agarran y la violan 12, 13, 14, 15 personas. Y ella no puede hacer nada para defenderse y la ley no la protege a ella. Esa es violencia. Y creo que es mucho mayor que en los días de Noé y en los días de Lot. En el 2010 había esta estadística. Todos los niños menores de 18 años veíamos un promedio de 1.680 minutos de televisión con actividad violenta en televisión, ya sea juegos de video o películas, novelas o acción, series de televisión. 1.600 minutos a la semana. De estos mismos estaban expuestos a 200,000 escenas de violencia. Imagínense cómo está el corazón del hombre cuando uno es expuesto a esto. Llega a acostumbrarse. El niño que se lanzó del tercer piso de un edificio vestido de Superman y para la gran frustración no aprendió a volar. Y él pensó que cuando cayera, si no aprendía a volar, iba a ser como en Mario Bros, que hay que reiniciar el juego, pegar un par de brincos, ganarse unas monedas y tener otra vida. Y entonces la muerte para nuestros hijos hoy no vale gran cosa, porque se la pueden recuperar en el siguiente juego. Y se ganan monedas, estrellas y lugares de tesoro y van acumulando 10, 20, 30 vidas. Así que perder una más no es importante. Esos son nuestros hijos hoy. Esos son los juegos que nuestros nietos y nuestros hijos han jugado, acumulando vidas. Lo que significa que cuando usted acumula puede botar y gastar, que no es importante. Pero esta vida solo se tiene una vez y ellos no lo entienden. 200,000 escenas están llenando el corazón de nuestros hijos. Pero ¿sabe qué es lo más triste de toda esta escena? ¿Qué es lo más triste de este dato? Que estos mismos niños que están 1.600 minutos viendo violencia y viendo televisión y asimilando, solo tienen en la semana 4 minutos de verdadera conversación con sus padres. Y ahí estamos usted y yo metidos. Así que no se haga, qué barbaridad,
¿Qué injusticia? Sí. Y ahora esos minutos han bajado porque a 4 minutos los usamos en la mesa para mandarle a nuestro hijo que está en el cuarto el mensaje que venga a comer. La mesa está servida. Y como no nos contesta, vuelve a mandar un segundo. Y como es por WhatsApp, no se gasta. Y después le vamos un grito: ¡Julano! Ya la comida está lista. El Will está tan embobado en lo que está haciendo que no escucha ni el grito y menos los mensajes. No es que él está corriendo para conservar y ganar vidas en el juego que está haciendo o de lo que está consultando. Mire, por eso es que la época de Noé y la época de Lot es pan dulce hoy. Hay otros elementos de la violencia. Tercero, dice que ellos estaban llenos de maldad y llenos de corrupción. ¿Qué significa eso? ¿Sabe qué es corrupción? Corrupción es cuando usted trabaja en un supermercado o trabaja en una empresa o trabaja para el gobierno y le dan 15 minutos para comer café y usted coge 20. Eso es corrupción. No me vuelva a ver así. O usted entra a las 7 y llega a las 7:05. Eso es robar. Yo les conté a ustedes lo que a mí me sucedió una oportunidad, no aquí, claro. Estábamos pastoreando en una iglesia y un hermano se llegó y dijo: ay, pastor, vea, les he traído esto para que les sea más fácil. Usted vea, como sabe que las computadoras, en aquella época las computadoras no de láser, sino de puntitos, que usaban un papel continuo. Nos trajo una caja como de unas 20 resmas pegadas una tras otra, pero que decían acueductos y alcantarillados. ¿Usted sabe que era mandarle un mensaje a la profesora diciéndole: quiero que excuse a mi hijo de no ir a la clase de religión y vaya membretado con el papel que traen los logos de acueductos y alcantarillados? Para ahorrarse unos 10,000 colones en papel, llenar la iglesia de corrupción. Es muy barata la presencia de Dios. Pero, algunos tienen en sus casas lápices y lapiceros que no son de ustedes. ¿De dónde salió este? No importa, son baratos. Yo fui ayer a la Expo Construcción. Le hemos dicho que nosotros estamos y hemos declarado que este año es nuestro año de la casa. Y entonces uno, si quiere, tiene que ir. Hay que ir a averiguar en bancos, hay que ir a averiguar en mutales, donde sea. Mire, la gente hacía fila porque le regalaron un lapicero que vale 100 pesos. Pero nada más porque dice Banco de Costa Rica. Yo digo, hacer una fila, pedir papeles en el banco, una entrevista hasta ficticia para que le den un lapicero y un confite. Digo, así es el valor del ser humano, tan barato. Cuando uno ve la maldad y la corrupción que está campeando, déjeme decirle una definición. Ambas palabras tienen su misma herencia en el hebreo. Y lo que significan tanto maldad como corrupción tiene que ver algo que está podrido, que huele repugnantemente o maloliente y que ocasiona pudredumbre en todo lo que está a su alrededor. Eso significa corrupción. Algo que huele mal, está podrido y que pudre todo lo que está a su alrededor. Eso es corrupción. Así estaba la ciudad de Lot, así estaban las ciudades del mundo en la época de Noé, corruptas y llenas de maldad. Esos son los elementos para que uno tenga presente que pronto vendrá elementos más graves, formales y de una catástrofe mayor para creer que Jesucristo está pronto a venir. No porque se puso gris, ni porque hay una luna roja, ni porque hay vientos, ni porque hay terremotos. No, porque esos son elementos que usted ni yo podemos controlar. Pero lo que nosotros podemos controlar, le estamos atizando fuego hace rato en cuanto a maldad, corrupción y violencia. Las personas malvadas, pecaminosas, han infectado a la humanidad con decadencia, arruinando todo lo que tocan y a todos los que tocan. 4.
Eso es un elemento que es increíble, pero que uno no nota en escritura hasta que uno lee a algunos comentaristas judíos. Si uno lee el Talmud es escrito judíos, hecho por judíos, analizando la Torá, la Biblia judía. Ellos leen, interpretan y dicen, esto es lo que estaba pasando, esto estaba sucediendo, hay documentos escritos, a eso se le llama el Talmud. Y no es que hay un Talmud del 1915 y uno de 1925, no, hay un Talmud del primer siglo, donde interpretaban el Antiguo Testamento. De ahí he tomado algunos datos que nos pueden servir en esta mañana para entender cuál era, además de la corrupción, además de la maldad, además de la violencia, era la práctica homosexual. Y eso se da también hoy. Y es tan común hoy que a un par de panaderos en Estados Unidos están en un grave aprieto, en una gran situación. Se les ocurrió decirle a una pareja de gays, chicas, mujeres, lesbianas, no sé cuál de ellas es el varón, no sé cuál decirle a una a la otra, pero ellas llegaron a hacer un queque. Y cuando él se dio cuenta que era y cómo lo querían, dijo, no, yo no hago queques así. Si quiere vaya a la panadería que está al lado, o vaya a la otra. Y como él no quiso, y su hermano, dueño de la panadería, tampoco quiso, lo demandaron. Le están cobrando una multa altísima que probablemente él vaya a quebrar por mantener una convicción de no hacerle un queque a una persona porque es homosexual, porque eso es discriminación. Y la ley impide que se discrimine. Así que si una pareja viene por ahí y me pide a mí que yo los case y no los caso, voy a ir a los tribunales y me van a acusar porque estoy discriminando. ¡Wow! Es decir, el homosexualismo está campeando hasta en los lugares increíbles. Abogados, no es tan extrañable. Porque la persona que más defendía en la magistratura anterior de diputados, la que se subió a una patrulla, la que le gritaba improperios a la gente, diciendo que la habían golpeado los policías, y luego se descubrió que ella en la manifestación frente a la caja se había subido y había dicho, me suban a la patrulla, y estaba grabada y lo declaró. Ella es una abuela y es gay. Y entonces se le descubrió allí que ella defendía esa ley porque ella es practicante y quiere tener la justificación. Bueno, déjeme decirle lo que me encontré en el Talmud. Cuando Dios crea al hombre, a Adán, tenía en Adán todos los elementos que se necesitaban. Este es Adán que Dios creó. Y cuando Dios creó al hombre, traía todos los atributos del hombre y de Dios, los atributos masculinos y los atributos femeninos. Cuando Dios creó al hombre, venía con todos los atributos. Cuando Dios coge a Eva para hacerla del cuerpo de Adán, toma los atributos femeninos de Eva o de la mujer y los pone a un lado. ¿Qué atributos más majaderos, verdad? Tú puedes atributo. ¿Cómo cuesta? Voy a tener que cambiar la mujer. Aquí está. Esta es Eva. Y esta es Adán. Cuando Dios crea a Adán, sus características ambas componían a ambos. Los separa, deja a Adán a un lado y deja a Eva al otro. En la unión de ambos, en el matrimonio, dice, serán una sola carne. El atributo femenino y el atributo masculino hacen una sola vida, un solo ligamento. Y ahí se complementa el plan supremo de Dios. Dios dice, hombre, mujer, únanse una sola carne, podrán multiplicarse. Cuando se promueve que sean dos mujeres, se incumple el propósito de Dios. Cuando se unen dos hombres, uno se cae y el otro lo levanta. Eso.
se incumple el propósito de Dios. Pero déjeme decirle que fue lo que me encontré más delicado. No que se casaran, no que estuvieran juntos, no que fueran marido y mujer, porque eso es común. Es que en la época de Lot y en la época de Noé se estaba dando una carta de validez del matrimonio, donde tendría los derechos ella de ella y él de ello. Tendrían los derechos. Ese es exactamente el elemento que yo quiero recalcarle hoy. Esa es nuestra ley. Estados Unidos ha ido paso a paso, estado a estado, grupo tras grupo, cayendo en la validez del matrimonio, y tiene que dársele un certificado. Esto no está muy lejano de Costa Rica en los próximos años, cuando el presidente en su primer mes de gobierno hizo la bandera de los homosexuales en la casa presidencial. Eso no está muy lejano cuando el Papa en esta semana, en una reunión mundial, escogió los mejores asientos, los más cercanos, los más cómodos, y se los entregó al grupo de los gays para que los usaran. Eso no está muy lejano cuando en Costa Rica tenemos a una vicepresidenta que ella ha promovido desde los inicios de ella como diputada y ahora como vicepresidenta, todos los elementos para que los matrimonios gays sean válidos en Costa Rica, y se va a dar. Yo me entristecía diciendo eso, pero mi esposa me dijo un día: eso tiene que darse para que se cumpla la escritura. Eso tiene que darse para que la escritura se cumpla y entonces se dé la venida del Señor. Eso es lo que pasó ayer, eso es lo que pasó hoy. Así que la venida del Señor está más cerca que antes. Dice la escritura que el anticristo no gozará de mujer, no se deleitará de mujer. ¿Cuál? Daniel 11. Lo que significa es que el anticristo es gay. Eso es lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle con esto? Que cuando se dice que la generación de Noé era más degenerada moralmente en todos los tiempos, y por esa razón hacen un paralelo. Los del Talmud usan Lot, Noé y su época del primer siglo como señalamiento de una generación mala, violenta y maldad, violencia y corrupción y corrupta. Han pasado desde aquellos escritos casi 20 siglos, casi 2000 años, de aquellos primeros libros del Talmud al día de hoy. Pareciera que cuando en la escritura se habla que la nación va a ser raída y el mundo va a ser aniquilado, porque y fue así en la época de Noé y en la época de Lot, pareciera que la enfermedad, que la medicina es más drástica que la enfermedad. Es que así es Dios. Dios tolera, pero llega un momento en que lo quita. Llega un momento en que ya no lo acepta. Llega un momento en que Él cierra. Por eso yo le digo a este amado, le digo a esta amada, le digo a cada uno de nosotros en esta mañana: no se extrañe si cada día vemos más. No solamente vemos, si en nuestras familias poco a poco hay un representante del grupo lésbico o del grupo homosexual varonil. Casi en todas las familias ahora hay alguien que decidió salir del closet, porque tenemos periodistas, tenemos diputados, tenemos vicepresidenta y tenemos abogados que pagan ellos mismos los juicios por defender a alguien, con tal de que se prevalezca y se ponga la supremacía del homosexualismo. Y no es que sea tema para predicar, pero si no se lo digo yo, ¿quién lo va a hacer? Cinco, voy rápidamente. Pero Noé halló gracia delante de Dios. Eso es lo que me dice Génesis 6, verso 8.
A pesar de la corrupción, a pesar de la maldad, a pesar de la violencia que había en esa época, Noé era diferente. ¿Qué es lo que me dice? Que usted y yo tenemos que ser diferentes. No hay excusa. No hay excusa, amado y amada. No hay excusa. Tenemos que ser nosotros con un corazón abierto para ser diferentes. Si yo hoy me detengo para ver lo que pasaba en los días de Noé y no veo a Noé, estoy repitiendo el ciclo. Los días de Noé tenían su maldad, pero usted y yo debemos de ser diferentes hoy. Por eso es que Noé era justo, porque había una comunidad injusta. Había corrupción y Noé no lo era. Noé no compró con descuento por debajo para que le vendieran la madera para hacer el arca. Ni fue a la ferretería pidiendo una comisión especial si compraba 3 kilos más, porque en la ferretería del otro lado le dan un precio mejor. Y no pagaba por debajo los permisos, lo que fuera, para levantar aquel monumento llamado arca. Él era y fue y seguirá siendo considerado un hombre justo, honrado y perfecto. ¿Podrá ser diferente para usted y para mí? 6. No solamente era un hombre que halló gracia delante de Dios, sino que con su justicia nos permite a nosotros saber que podemos también ser hombres y mujeres justas. ¿Qué es ser justo? Justo es pagar lo correcto, justo es atender de manera correcta, justo es no hacerle a otro lo que no quiero que me hagan a mí. Eso es ser justo. Séptimo, dice que él era un hombre perfecto. Wow, ser un hombre perfecto en esa época debió haber sido difícil, ¿verdad? ¿Y cuál va a ser la diferencia con usted y conmigo? Un hombre perfecto hoy tiene que ser diferente. Es decir, que cuando llega al trabajo la gente sabe que usted es diferente. No es que usted haga lo mismo, practique lo mismo, coma lo mismo, vacile lo mismo, diga lo mismo, insinúe lo mismo que harían los demás. Porque entonces no seríamos como Noé, seríamos como la antítesis de Noé, que sería no sí, no sé cómo, no sí o sí o qué sé yo. No seríamos correctos. Séptimo, ¿verdad? Octavo. Era un hombre que andaba con Dios. Wow. Son pocos los hombres que la Escritura dice eso. ¿Usted sabe? Son pocos de la Escritura que Dios dice que Él camina con. Ya voy a terminar. Nosotros debemos de aprender a vivir hoy como si fueran los días de Noé, porque ya se acerca ese día. Cuando hace un rato cantábamos una M aquí, se llama la canción, ¿verdad? Que cantaron hace un rato. M, envíame, ¿cómo es? Lléname, lléname. Yo me devolví a aquel momento especial y sublime, extraordinario. Pásale, dama, pásale. Yo voy a pedir que cantemos esta canción otra vez. Yo no sé si a usted le llegó, pero a mí me llegó. A mí me llegó tan simple, una letra tan simple, pero una letra que trae un concepto claro. Cuando uno ha perdido, tiene que regresar a donde perdió aquello. Es decir, le cuento una historia chistosa que me sucedió. Yo tengo 9 años. Mi mamá me manda a comprar una docena de huevos. En aquella época era por docenas. Me manda con una huevera plástica donde uno los echaba y cerraba la huevera y venía uno con la huevera en la mano. Ella me mandó con la huevera y con una moneda y se me perdió la moneda. Yo llegué al supermercado, se llamaba Comisariato en la zona sur, y yo no pude comprar y me devolví llorando. Cuando regresé a la casa, mi mamá me vio con la huevera y pensó que se me habían quebrado los huevos. No, mami, es que no los compré, no es que se me perdió la moneda. Pero hijo, ¿dónde se le perdió la moneda? Imagínese el mundo de plata que era aquello. Y me dice, vamos a buscarla, me dice mi mamá. Y nos fuimos. Y venía ella caminando, era como de aquí tal vez a la iglesia católica de Pavas. Íbamos caminando por aquellas caminatas, caminos raros.
pobres de nuestra Costa Rica de los años 60, 70. Y yo iba, vea mami, yo venía por aquí, y por aquí, pienso yo que por aquí se me perdió la moneda. Y le puse el dedo encima a la moneda. La encontré. Entonces un día de estos que escuché una historia, me recordé de eso, puse el dedo sobre la moneda, la encontré. Imagínense lo que es Dios de misericordioso, ¿verdad? Estaba un niño buscando una moneda. Era oscuro, era de noche, y estaba bajo el farol así del mercurio buscando la moneda. ¿Por qué está llorando? Es que se me perdió una moneda. ¿Me ayuda a buscarla?, le dijo el niño al Señor. Le dijo, sí, claro. ¿Dónde se te perdió? Dice, allá en oscuridad, pero es que aquí veo más. Se le perdió en oscuridad, pero aquí es donde puede ver más, porque hay más luz. ¿Sabe? Cuando uno tiene una experiencia y uno la perdió, tiene que llegar a buscar donde exactamente se le perdió. ¿Dónde quedó nuestros goces? ¿Dónde quedó la unción? ¿Dónde quedó esos momentos especiales para bendecir a Dios? ¿Dónde? Probablemente ahí donde se quedó hay que ir. Y con este canto me gustaría que ustedes puestos en pie puedan tonarlo conmigo. Y luego yo le voy a dar un cierre que tengo para usted rápidamente, con un texto. Voy a pedir que en el sonido me busquen un pasaje de Isaías. Vamos a cantar eso. Yo sé que estás aquí, puedo sentir tu olor. Él está aquí y podemos sentirlo, percíbelo. Olor a majestad. Oh, santo eres, Señor. Gloria y autoridad. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Aquí estamos, Señor. Hoy necesitamos que tú ministres nuestras vidas, porque el mundo de maldad en los que nos estamos moviendo es muy, muy parecido al de Noé. Pero, Señor, no disfrutamos la maldad, ni anhelamos que se pongan más duros. Pero sabemos, Señor, que tu venida está pronta, tu venida está cercana, Señor, y anhelamos regresar a ese momento, Señor. Aquí estoy, suplico tu perdón, haz que todo mi ser, oh sí, sea tu habitación. Lléname, lléname, lléname. Tú estás aquí. Lléname. Dile, Señor, lléname, que te llene. Dile al Señor que te llene. Lléname. Él está pronto, vendrá por su iglesia. Tú estás aquí. Oh, llénanos, Señor. Como en Pentecostés. Llénanos como en el Pentecostés. Llena todo mi ser. Llena todo nuestro ser. Escribe otra Y vuelve a vez repetir la historia con tus misma hijos, historia. Señor. Me humillo ante tus pies. Como en Pentecostés. Escribe otra vez la misma historia. Lléname, dile, lléname, lléname, oh sí, lléname. Tú estás aquí. Lléname,
Se acerca el día del encuentro contigo, mi amado. Señor, limpia toda impureza, limpia toda maldad, toda corrupción de la iglesia, Señor. Limpia toda impureza, toda maldad, toda corrupción de nuestra familia. Limpia toda maldad, toda corrupción, toda violencia de mi vida, Señor. Límpianos, Señor. Haz algo en Pentecostés otra vez, Señor, y desata sobre tu pueblo. Tus pies, como en Pentecostés, escribe otra vez la misma historia. Lléname, oh, llénanos, lléname, lléname, tú estás aquí. Lléname, 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 tú estás aquí. Como en los días de Noé, debemos de comenzar a escuchar la voz de Dios. Debemos de reconocer que es la voz de Dios que nos habla, y tenemos que obedecer a esa voz de Dios. Sabemos que el hombre está lleno de bulla, que lo aturde, que no le deja escuchar la voz de Dios. Pero hoy tú tienes que escuchar esa voz. Noé supo vivir y escogió vivir dignamente, rectamente, sin importar cuán difícil o cuán impopular fuese aquello. Se burlaron, se mofaron, le insinuaban cosas por estar construyendo una arca que era para la salvación de ellos, construyendo un barco que era para rescatarles, pero no estuvieron dispuestos porque se quisieron quedar. Pero usted y yo debemos de aprender a escuchar esa voz de Dios. ¿Qué te dice hoy? ¿Qué te dice el Señor? ¿Quieres ser de los niños y de las niñas populares del colegio, del trabajo, de la universidad? Cuando Dios te llama a ser diferente. Porque si Dios escoge a Noé, es porque no había otro. Si Dios escoge a Noé para levantar el arca, era porque él estaba familiarizado, escuchando la voz de Dios y recibiendo instrucciones y haciéndolas. Debemos rendirle al Señor hoy y permitirle que Él tome tu vida. Hay que caminar con integridad, mi amado. Caminar con integridad, mi amada. Hay que ser humildes y reconocer que a veces somos del montón, que no hay mucha diferencia, de ellos con nosotros, pero solamente cuando Él nos llena, solo cuando Él llega, cuando Él derrama de su Santo Espíritu y su Pentecostés nos llega a lo más profundo de la convicción. Seguramente los vecinos de Noé se preguntaban y le preguntaban a él qué estaba haciendo. Y Noé les tenía que decir: es que se acerca el final de las cosas, y solamente los que ingresen en esto que estoy haciendo tendrán una oportunidad. La oportunidad no es eterna, la oportunidad es temporal. Y fue temporal lo que cayó, fue aguacero lo que cayó, pero con las primeras gotas de lluvia la gente entendió que todas las burlas y todas las cosas que dijeron de aquel loco tenía razón. Corrieron a buscar dónde protegerse de la lluvia, subir a la montaña donde guarecerse y que no subiera el nivel para no tener que morir, y no darle la oportunidad a Noé de decir que él tiene razón. Pero cuando el agua subió por aquellas laderas, alcanzando las montañas, corrieron a la parte más alta, y cuando el agua cubrió el monte, se subieron al árbol. Y cuando el agua cubrió el árbol, trataron de nadar, pero ya no podían llevarse nada de lo que tenían, por lo que no querían ir en el barco, perder la casa,
las propiedades, las cosas, los chunches, que por eso no habían querido entrar en el arca, porque perder todo eso. Pero cuando el agua llegó sobre el árbol y tuvieron que tratar de nadar, soltaron lo que tenían tratando de salvar sus vidas. Pero cuando el tiempo pasó y no escampó, y en lugar de bajar el nivel del agua, más bien subía, sus fuerzas se agotaron. Sus gritos desesperados a Noé para que abriera el arca, los gritos de desesperación diciéndole: mis hijos se mueren, se está ahogando mi esposa, aunque sea a ellos, rescátales. Noé no podía abrir el arca porque el arca había sido cerrada por fuera. Oportunidad hubo para tantos y para muchos. Si hoy fuese el diluvio y tú eres de los que le gritas a Noé tonteras y maldiciones, hoy puede ser un bonito y un momento especial para abrir las puertas del arca y ofrecerte una oportunidad de venir delante de Dios. Si hay alguien aquí que necesita venir delante de Dios y decirle: Señor, he sido tolerante con el pecado, he sido practicante del pecado, he sido, Señor, abierto hasta lo último, hoy yo quiero pedirte perdón. Si tú quieres venir al altar, como en los días de Noé hubo una oportunidad, en esta mañana lo hay. Hay una oportunidad. Si necesitas pedirle a Dios perdón por algo, para que ese día en Pentecostés se vuelva a repetir en ti, donde viene esa bendición de parte del Señor. ¿Habrá alguien que quiera venir al altar y pedirle perdón a Dios? Tú estás aquí. Ven, ven. Lléname, lléname. Tú estás aquí. Yo quiero decirte que el que primero pasa soy yo. Yo no le tengo miedo venir al altar, y le tengo miedo venir al arca para decirle: Señor, perdóname, 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 Señor. Lléname, lléname. Tú estás aquí. El altar sigue abierto. Véngase, véngase, no le dé vergüenza, no le dé pena. Hoy es el día oportuno para ti y para mí. Hoy es un día especial. Tú estás aquí. Lléname, lléname. Tú estás aquí. Mientras los músicos siguen tocando, yo quiero que me pongan Isaías 33, verso 15, verso 16. Quiero que usted escuche esta lectura. A mí me movió mis cimientos. Isaías 33, verso 15, verso 16. El que camina en justicia
habla lo recto. El que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas. Fortaleza de roca será su lugar de refugio, y se le dará su pan, y sus aguas estarán seguras. Una vez más te lanzo la invitación. ¿Quieres caminar con justicia? ¿Quieres hablar lo recto? ¿Quieres aborrecer toda ganancia deshonesta? Oh, santo, 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 santo. El Señor está aquí. ¿Habrá alguien más que quiera ir al altar? Es un momento para ir al altar. Los que estamos aquí adelante, yo me considero ahí adelante también. Los que estamos aquí adelante, ¿tienes claro por qué pasaste? Dile al Señor en este momento por qué pasaste. Díselo tú, para que tu espíritu escuche tu palabra que le dices a Dios. Dile por qué estás aquí. ¿De qué tienes que pedirle perdón? ¿De qué? Hazlo este momento. Como en Pentecostés. Como en Pentecostés. Señor, aquí están tus hijos, aquí están tus hijas, que tenemos de que arrepentirnos, Señor. No podemos jugar de santos. Si hay algo en mí que necesita ser, Señor, confrontado por ti, si hay algo en mí que necesito ser tratado, Señor, ¿para qué voy a quedarme en el asiento, en mi espacio? Porque ya otra vez lo he hecho. Pero no, Señor, hoy es mi día. Adquiere misericordia. Adquiere misericordia esta mañana. Santo es tu nombre. Repite eso conmigo. Repitamos todos los que estamos aquí conmigo esta palabra. Dile así al Señor: Señor, hoy tomo tu palabra y la hago mía. Y declaro que necesito ser como Noé, una persona justa, una persona perfecta, una persona santa. Perdóname porque no lo he sido, porque te he fallado, porque he escuchado la voz del enemigo. Y hoy quiero escuchar tu propia voz. Háblame, guíame, perdóname y dame una oportunidad de estar una vez más contigo. Señor, yo sé que en el mundo en el cual yo vivo seguirá de maldad en maldad, de necedad en necedad, de pecado en pecado, pero yo me declaro libre de ese lugar. Caminaré por esas áreas, mas no caeré, porque tú vas a estar conmigo. Manda tu arca donde refugiarme, para que cuando venga la lluvia, sentir tu cobertura. Manda tu arca para sentir que tú no me abandonas, sino que abres tu puerta para mí. Hoy te pido que me perdones y me permitas ingresar en tu bendición. Gracias, Señor, porque no voy a ser ni practicante ni tolerante de todo pecado que me quieran lanzar, tentar, motivar. Pero hoy, Señor, me arrepiento y me declaro libre. En el nombre de Jesús.